Hola chicos, buenas tardes. Hola. Espero Hola, que estén profe, buenas bien. tardes. Bueno, ahí después le cargo la presentación, me olvidé de cargarla, eh, de la clase de hoy. Em, bueno, el tema que vamos a ver hoy em, se titula Propiedades termodinámicas de las sustancias puras. Es decir, que vamos a hablar un rato de cómo se comportan las sustancias puras, desde el punto de vista termodinámico, obviamente, y vamos a ver gráficos en los cuales uno puede medir, o mejor dicho, más que medir, ver y leer, esa es la palabra correcta, leer, diferentes propiedades de los distintos estados termodinámicos que puede tener las sustancias puras. Es decir, en esos gráficos, uno lo que puede hacer es, como les decía, leer valores de entalpía, valores de energía interna, valores de presión, de volumen específico, de temperatura, es decir, diferentes valores correspondientes a diferentes estados termodinámicos. Bueno, antes que nada vamos a hablar un poco de qué son las sustancias puras, que si bien es un tema que ustedes lo deben haber visto en química, vamos a hacer un repaso, ¿no? Nosotros sabemos que la toda materia que nos rodea, la podemos dividir en lo que se conoce como sustancias puras o mezclas. Nosotros vamos a focalizarnos hoy en lo que son las sustancias puras. ¿Qué diferencia hay entre una sustancia pura y una mezcla? Bueno, básicamente es sencillo porque uno se puede dar cuenta si está frente a una mezcla o una sustancia pura porque la mezcla puede separarse con un proceso físico. Es decir, por ejemplo, con una fuerza centrífuga, por ejemplo. Por ejemplo, con decantación, es decir, con la fuerza de la gravedad. Eh, por ejemplo, con un cambio de estado. ¿Tá? Es decir, que esa mezcla, a su vez, puede ser homogénea o heterogénea. Es decir, una mezcla homogénea es aquella en donde yo miro y veo una sola cosa. Y una mezcla heterogénea es aquella que yo miro y ya veo dos cosas, o más, digamos. Entonces, si es totalmente uniforme, es heterogénea, y si, si es totalmente uniforme, es homogénea, y si no es uniforme, es heterogénea. Entonces, ¿qué ejemplo tendría? Bueno, desde un sencillo ejemplo, por ejemplo, de tener en un frasco bolillas de color azul y bolillas de color rojo, estaríamos frente a un caso de una mezcla heterogénea. Todas las bolillas estarían todas mezcladas, pero hay bolillas rojas y hay bolillas azules. Esa sería una mezcla heterogénea. O tener arena dentro de un vaso con agua. Obviamente, es una mezcla heterogénea, en donde yo puedo filtrar y de alguna manera separar el agua de la arena con un filtro, ¿no? Sería un proceso físico del filtrado. Yo, por ejemplo, puedo tener un chorro de aceite, una gota de aceite en un vaso de agua, que va a estar flotando. Eso lo ven a diario si cocinan. Entonces, el aceite que está en el agua, obviamente está flotando porque es menos denso, también lo puedo separar fácilmente del agua y de hecho está a simple vista eh, en dos fases. Justamente esa es la palabra, yo voy a tener dos fases. Una fase que es el aceite y otra fase que es el agua. O una fase que es la arena y otra fase que es el agua. En cambio, una mezcla homogénea, yo veo una sola cosa. ¿Qué sería una mezcla homogénea? Bueno, por ejemplo, el agua de mar. El agua de mar es una mezcla homogénea. Yo miro y veo agua. Ahora, en realidad ese agua tiene una gran cantidad de sales disueltas. El agua de la canilla también es una mezcla homogénea, porque tiene sales. Habrán escuchado hablar de que el agua de Mar del Plata es un agua dura, o un agua que tiene gran contenido de sales. Esas sales están disueltas en el agua. Yo miro y veo una sola cosa.
Si yo tomo un café con leche y le pongo azúcar, 2 cucharadas de azúcar y revuelvo, la azúcar está disuelta en el café con leche. Por lo tanto, voy a tener una mezcla homogénea. En realidad ahí voy a tener, ¿qué voy a tener? Voy a tener agua, voy a tener leche y voy a tener azúcar, todo disuelto. Ahora bien, el azúcar respecto de el café con leche, en particular como la del azúcar, o el caso de el agua, las sales que tiene el agua de mar o el agua de la canilla, yo la puedo separar. ¿Cómo hago? Y bueno, pongo a hervir el agua, por ejemplo, el agua de mar, el agua hierve y se va a vaporizar el agua solamente y las sales van a quedar sedimentadas en el recipiente. Es el famoso sarro de la pava, ¿no? Cuando ustedes utilizan eh, tiempo o la pava para calentar agua, en el fondo queda toda una incrustación blanca. Bueno, esas son las sales que tiene el agua. Lo mismo sucedería si yo quiero sacar al agua de mar eh, las sales que tiene disueltas, que son sales disueltas, por eso es homogéneo. Bueno, esas son mezclas, que no es lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de lo que son sustancias puras. En las sustancias puras no puedo separar las partes que la forman por un proceso físico. Puede ser que las partes que la forman no se puedan separar químicamente, en cuyo caso lo que tengo es una sustancia simple. Una sustancia simple que son los elementos de la tabla periódica. Es decir, yo tengo un átomo de oxígeno, o tengo oxígeno, por decir, tengo muchos átomos de oxígeno, esa sería la sustancia. Yo tengo hierro, tengo muchos átomos de hierro, tengo aluminio, muchos átomos de aluminio, etcétera, etcétera, etcétera. Yo químicamente no puedo partir el átomo de hierro o el átomo de oxígeno. Entonces, eso es una sustancia pura. En realidad, una sustancia simple. En particular, perdón. De las sustancias puras, una sustancia simple. Ahora, si yo a esa sustancia pura, por un proceso químico, la puedo separar en dos sustancias simples o más, lo que tengo es un compuesto químico. Un compuesto químico, por ejemplo, el agua. O sea, el agua, eh, 2 átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno, es un compuesto. Obviamente, si yo hago un proceso químico, por ejemplo, una electrólisis, en ese caso es electroquímico, puedo separar el átomo de oxígeno de los átomos de hidrógeno. En ese caso, por eso digo que tengo un compuesto. Lo mismo, bueno, con cualquiera de lo que conocemos, ¿no? El oxígeno biatómico, que lo puedo separar con algún proceso químico, el cloruro de sodio, bueno, son todos compuestos químicos. El dióxido de carbono, el monóxido de carbono, bueno, tenemos, digamos, un montón de ejemplos que lo han visto seguramente en química, un montón de sustancias puras, compuestos. Entonces, bueno, acá hay un dibujito que bajé de internet, un poco más gráfico, digamos, por ahí demasiado obvio, en donde dividimos las sustancias puras de las mezclas. Como les decías, las mezclas no es lo que nosotros vamos a hablar hoy. Puede ser que la mezcla sea heterogénea, en donde, por ejemplo, tengo las cosas bien separadas y lo veo a simple vista, como les decía yo, el agua y el aceite, o una ensalada de fruta, obviamente, tengo banana, tengo manzana, tengo pera, o una homogénea, una mezcla homogénea, en donde lo puedo separar por un medio físico. Por ejemplo, si yo tengo leche con agua, con banana y con azúcar y tengo hecho todo un licuado, yo veo una sola cosa, digamos, que con un proceso químico lo podría, perdón, un proceso físico lo podría separar. Lo mismo si tengo sal disuelta en agua, ¿no? De vuelta, con una evaporación puedo separar la sal del líquido, del agua, que en ese caso se va a transformar en vapor, que de eso vamos a hablar hoy. Bueno, las sustancias puras, que son las que nos vamos a concentrar, como les decía, se dividen en elementos, son todos los elementos de la tabla periódica, o en compuestos. Los compuestos son aquellos que, para poder separarlos en elementos
en los elementos, tengo que hacer una reacción química. Es decir, que yo necesito una reacción química para poder separar esos elementos. En este caso, como les decía, por ejemplo, la electrólisis del agua o, bueno, algún proceso específico para separar, por ejemplo, el cloruro de sodio o el monóxido de carbono, es decir, monóxido CO, monóxido de carbono, o el dióxido de carbono, CO2, la propia molécula de agua, cloruro de sodio, etcétera. Bueno, Na quise poner, ¿no? Bueno, hasta acá, ¿vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Se escucha? Sí, profe, Sí, tranquilo. profe, Sí, todo se bien por escucha. ahora. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces, una sustancia que tiene una composición en todas sus partes se llama sustancia. Y por todos lados veo exactamente lo mismo, y químicamente es lo mismo. Lo que tengo es una sustancia pura. Como les decía recién, el agua. En todos lados, yo tengo un vaso con agua, en todos lados voy a tener agua destilada, por decir, para no confundir con lo que sería una mezcla. Tengo agua destilada en un vaso, en todas sus partes voy a tener H2O, ¿no? Dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. El nitrógeno, por ejemplo, biatómico, en la naturaleza está así, ¿no? Como dos átomos de hidrógeno, lo voy a tener en todos lados, nitrógeno biatómico. El helio, el dióxido de carbono también. Es decir, esas son sustancias puras. Básicamente lo que estuvimos hablando recién. No necesariamente tiene que ser un solo elemento, sino que puede ser un compuesto químico. El aire, en particular, el aire no es un compuesto químico. El aire es una mezcla de gases. Sin embargo, esa mezcla de esos varios gases en estado gaseoso se considera frecuentemente como una sustancia pura, porque tiene una composición química uniforme. Es decir, que si yo tengo aire adentro de un globo, por ejemplo, en cualquier lado que me pare adentro del globo voy a tener la misma mezcla de 70% de oxígeno, tanto de nitrógeno, tanto de dióxido de carbono, etc. ¿Está? Entonces, como es homogéneo, puedo considerar el aire como una sustancia pura. Ahora, entonces, por ejemplo, el nitrógeno, que es un gas, obviamente que está en la naturaleza, solo, o el aire, lo puedo considerar como una sustancia pura. Ahora, por ejemplo, el agua, cuando se encuentra en dos fases, como es este caso, en fase vapor y en fase líquido, o sea, en fase gaseosa y en fase líquida, sigo teniendo una sola sustancia, que es agua. En cambio, el aire no. Cuando yo el aire, por algún proceso, logro que parte de ese aire se licúe, es decir, se forma líquido, ya no voy a tener una sustancia pura. ¿Por qué? Porque ese líquido que se formó no va a ser homogéneo respecto al aire, sino que el líquido que se formó va a ser de algunas de los gases que forman el aire que se licuaron. ¿Me explico? Es decir, no sé, no tengo idea, pero por ejemplo, el aire les dije que es una mezcla de gases, ¿no? Entre los cuales está el vapor de agua también, pero supongamos que por algún proceso yo logré licuar el nitrógeno, por decir. Yo logré licuar el nitrógeno, pero no licué el oxígeno, no licué el dióxido de carbono. Entonces, hay una diferencia química entre el aire que quedó, que ahora ya no tiene nitrógeno, y el líquido, que es solamente nitrógeno líquido. ¿Se entiende? Entonces, ahí ya no tengo una sustancia pura. Por eso les decía que el aire en estado gaseoso lo puedo considerar como sustancia pura. Pero si el aire ya está formando dos fases, aire y líquido, que va a ser el líquido, no va a ser de todas las partes de los gases que forman el aire, sino de algunos de esos gases. Entonces no tengo una continuidad química, una homogeneidad química. En cambio, en el caso del agua, por ejemplo,
o si yo tuviera solamente nitrógeno, si tuviera solamente nitrógeno, o si tuviera solamente dióxido de carbono, CO2, encerrado, digamos, adentro de un recipiente, obviamente, si lo logro licuar, voy a tener una sustancia pura, porque voy a tener CO2 líquido y CO2 en fase vapor. Así con el aire. ¿Se entiende esto? Porque el aire no se considera una sustancia pura en estado gaseoso nada más. Sí, profe. Bueno. Fases de las sustancias puras. Entonces, bueno, ahora ya estamos metidos dentro de una sustancia pura. Digamos agua, digamos hierro, digamos cobre, como dice acá, etcétera. Nitrógeno. Entonces, esas sustancias pueden tener a su vez distintas fases, es decir, pueden estar en distintos estados. Pueden estar básicamente en estado líquido, en estado sólido y en estado gaseoso, ¿no? Ahora bien, dentro de cada uno de esos estados, por ejemplo, dentro del estado sólido, puede ser que una sustancia pura tenga fases diferentes. Por ejemplo, puede ser que una sustancia en estado líquido tenga fases diferentes. Entonces, yendo al caso particular, por ejemplo, el hierro en estado sólido puede tener 3 fases distintas. Es muy conocido el caso del carbono, esto lo habrán escuchado hablar, que el carbono en estado sólido puede estar en 2 fases diferentes también, como grafito o como diamante, es decir, tengo exactamente el mismo átomo, que es el átomo de carbono, C, pero según la red cristalina que forme, ese carbono puede ser algo tan común como la mina de un lápiz o algo tan caro como un diamante, ¿no? Porque obviamente hay menos en la naturaleza, carbono formando diamante que carbono formando grafito. Pero ahí vemos que tenemos 2 fases sólidas de la misma cosa. Eso se llama polimorfismo, es decir, que puedo tener varias fases en un mismo estado sólido, líquido o gaseoso. Otro caso, por ejemplo, es el helio, que tiene 2 fases líquidas diferentes. El caso del hierro es algo muy común, o sea, muy estudiado, digamos, sobre todo, bueno, no sé si alguna de las especialidades de ustedes tienen las cátedras de metalurgia y demás, van a ver esto obviamente en profundidad, pero el hierro tiene la peculiaridad que en estado sólido y según la temperatura tiene cambios de fases. O sea, sigue siendo sólido, obviamente, pero cambia la estructura cristalina. Este tipo de estructura es lo que se llama BCC, es decir, estructura cúbica centrada en el cuerpo, porque tiene un átomo en el medio. Esta estructura se llama FCC, es decir, cúbica centrada en las caras, porque tiene un átomo centrado, además de los vértices, un átomo centrado en cada cara. Y esta, bueno, vuelve a ser la BCC. Es decir, que el hierro, a alta temperatura, entre 1535 y 1390 grados, ya en estado sólido, tiene que se llama hierro gamma, tiene la estructura BCC. Perdón, hierro es el hierro delta. Perdón, El gamma es el que está entre 1390 y 910 grados centígrados y que es FCC. Recibe el nombre de austenita. Esto, bueno, esto no importa, esto lo van a ver después si tienen que estudiar metalurgia. Y abajo de 910 grados centígrados, es decir, a temperatura ambiente, vuelve a tener la estructura BCC, es decir, centrada en el cuerpo, y vuelve obviamente a llamarse ferrita, pero se llama ferrita alfa, a diferencia de la de alta temperatura que es ferrita delta. Bueno, nada, no importa, la idea es que vean que en estado sólido puedo tener distintas estructuras cristalinas de la misma sustancia pura, del mismo elemento químico, el hierro. Bien, obviamente, estuvimos hablando de estructura cristalina. ¿Qué quiere decir? Que los sólidos forman un patrón tridimensional, una red
que se repite en todo el sólido. Si son sólidos cristalinos, esa estructura, como son las que vimos acá, tienen un arreglo totalmente repetitivo. Esa red se repite en las 3 dimensiones del espacio. Y hay pequeñas distancias intermoleculares entre las moléculas. Supongamos que cada uno de estos es un átomo de hierro, por decir algo. Ya que vimos el ejemplo recién. Esas moléculas tienen grandes fuerzas de atracción entre sí, debido a que, en el caso del hierro, forma un enlace de tipo metálico, ¿no? Como todos los metales, el mismo tipo de enlace metálico. Y hay grandes fuerzas de atracción, y esas fuerzas son los que hacen de que el hierro esté en estado sólido, por ejemplo. Esas grandes fuerzas de atracción. Si, en cambio, yo tengo un líquido, supongamos que sigo teniendo hierro, pero ahora arriba de los 1500 grados centígrados, por lo tanto tengo un hierro en estado líquido, las moléculas ya no están en posiciones fijas, formando esa estructura cristalina que vimos hace un ratito, BCC, FCC, etc., sino que las moléculas de hierro, que en estos casos son átomos, se pueden mover, se pueden trasladar libremente. Es decir, hay solo pequeñas fuerzas de interacción entre los átomos. Ya no hay enlaces químicos, no está el enlace metálico. Entonces, esas fuerzas intermoleculares, como dice ahí, son débiles y permiten el movimiento entre los átomos. La distancia entre los átomos ahora son mayores que las distancias que había en el estado líquido, sólido. Por eso que el líquido en general ocupa más lugar, es decir, es menos denso que el sólido. Digo en general porque el agua es una notable excepción, digamos. La sustancia que más nos rodea, o que más cantidad hay, digamos, en la naturaleza, justamente tiene esa peculiaridad. Es decir, ¿cuál es la peculiaridad del agua? Que el sólido es menos denso que el líquido. ¿Está? Es decir, que el sólido ocupa más lugar, tiene un volumen específico mayor que el líquido, por eso el hielo flota. Si no, no se hubiese hundido el Titanic, digamos. El hielo se iría al fondo del mar. Y eso no sucede. No podrían tomar el whisky con los rolitos. Pero bueno, por eso les decía que el hielo es una de las únicas sustancias que en estado sólido son menos densas que en estado líquido, y es una excepción. En general, las moléculas en estado líquido están más separadas y por lo tanto ocupan un volumen específico mayor. Ni hablar en el estado gaseoso. En el estado gaseoso ya no hay ni siquiera esa pequeña interacción entre moléculas. Las moléculas están totalmente separadas y tienen un movimiento, como le dicen los químicos, un movimiento caótico. Es decir, un movimiento caótico que tiene mucha energía acumulada. Esto está relacionado con la energía interna que tienen acumulada las moléculas. Recuerden ustedes que en las primeras clases hablamos 0 grado Kelvin, no había movimiento molecular. Si aumento la temperatura, es porque esas moléculas tenían una energía interna acumulada. Vibración dentro de su estado de enlace químico en equilibrio, pero con un cierto movimiento de vibración, movimiento vibratorio, pero con su posición fija. Si aumento cada vez más la temperatura, llega un momento, lo vimos con la curva de Condon-Morse, no sé si recuerdan, en donde esos átomos o moléculas se separan. Cuando se separan, justamente pasamos del estado sólido al estado líquido. Y se separan porque ya tienen tanta energía interna acumulada que es suficiente para poder desplazarse, para poder moverse. Y si le doy más energía todavía, tienen suficiente energía para moverse, pero además en forma caótica, es decir, en forma con mucho ímpetu, por decirlo de alguna manera. Es decir que acá tenemos representado lo que sería un estado sólido, un estado líquido y un estado gaseoso de la misma sustancia. Bueno, no sé si hay dudas hasta acá. Sé que esto lo deben haber visto en química, pero bueno,
Supongo que les sirvió de repaso. No sé si les quedó alguna duda de lo que estuvimos viendo. Por ahora no, profe. Bueno. Entonces, lo que vamos a ver ahora, dentro de esas sustancias puras, son justamente esto que estamos hablando, el cambio de estado. ¿Y qué nombre reciben? Es decir, yo puedo tener los tres estados, sólido, líquido o gaseoso. Entonces, los procesos en los cuales se produce el cambio de estado, ya sea de sólido a líquido, de líquido a gas y de gas a sólido, reciben nombres. Si yo tengo un sólido, hay sinónimos, digamos, pero lo más común es, depende de la bibliografía. Cuando yo paso del sólido al líquido, se llama fusión, es decir, que el sólido se funde. Cuando paso del líquido al gas, se llama vaporización, porque se evapora. Cuando pasa del estado gaseoso directamente al estado sólido sin pasar por el estado líquido, se llama sublimación inversa. Y cuando pasa del estado sólido directamente al gaseoso sin pasar por el estado líquido, se llama sublimación. Después, si el gas pasa al estado líquido, se llama condensación. Y si el líquido pasa al estado sólido, se llama solidificación. ¿Tienen presente algún ejemplo de sublimación?